Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva semana de la semana del vecino y el diablo. Y los más veteranos en el canal ya saben de qué va esta semana, pero para los más nuevos, o quien no sepa un poco de qué va esta sección, hago un breve resumen. Básicamente, en el vídeo de hoy analizaremos a un héroe, que en este caso va a ser Bruja Escarlata. Y mañana tendréis un segundo análisis de otro héroe, para que el jueves Antonio traiga un análisis de un villano, y el sábado enfrentaremos a esos dos héroes contra el villano en cuestión. Y en el vídeo de hoy, como ya os he comentado, traemos a Bruja Escarlata y al bueno de Wonder-Man. Y diréis, ¿pero qué combinación más rara es esta? Si la combinación no más típica sería Visión, pero nos hacía un poco de gracia no traer algo típico, y en los cómics resulta que Wonder-Man, Hombre Maravilla, ha estado en una relación con Bruja Escarlata, cosa que es bastante extraña. Por lo tanto, os traemos esta buena combinación, que además son héroes muy potentes. Ya veréis que es que tienen un poder para hacer lo que les dé la gana, tanto a Bruja Escarlata como a Wonder-Man. O sea, es una maravilla, nunca mejor dicho. Pero bueno, a Wonder-Man la verdad que nos lo vamos a dejar para más adelante, bueno, concretamente para el vídeo de mañana. Y he de decir que en estos análisis, ya sabéis que hago mucha interacción entre héroes a dos jugadores, ¿no? En estas interacciones a multijugador, que creo que es un poco la gracia de estos vídeos. He de decir que en esta semana la verdad que hay poca cosa, he de reconocerlo, porque los dos son tan completos, pueden hacer tantísimas cosas, que la verdad, o sea, ya veréis que hay cositas, pero no es tan característico como la semana de los arácnidos o la anterior semana de la semana mitológica, que fue también una barbaridad. La verdad que Bruja Escarlata considero que es una heroína que hace muy bien prácticamente casi todo el juego. Veremos cuál es su mayor punto débil, ya ahora lo analizaremos, pero hace bien casi todo. Es capaz de hacer una barbaridad de daño, una capacidad de robo bestial, y bueno, de intervención ya ni os cuento, puede poner estados, puede hacer muchas cosas. Y la verdad que es bastante sencilla de jugar, las mecánicas son bastante sencillas. Lo único que, bueno, le pasa a muchos héroes, pero a la hora de profundizar en sus habilidades, considero que tiene más chicha de lo que aparenta. Ahora lo veremos. Bueno, vamos a hablar sobre su alter ego. Vemos que tiene unos stats de inicio bastante reguleros, he de decir. A primeras no llaman la atención porque tenemos una vida 10, flojita, una mano 6, bueno, un estándar, y una recuperación de 3. Bueno, vemos que también tiene el rasgo místico, que esto es una maravilla. Los místicos, todos los místicos del juego, son posiblemente los más fuertes, sin ningún tipo de duda. Yo creo que no hay debate aquí. Los místicos son los más potentes. Y aparte, tiene una acción que es bastante buena en alter ego. Dice, descarta 2 cartas de tu mano, roba 2 cartas. Es decir, podemos tener mucha profundidad en el mazo. Ahora analizaremos un poquito esto mejor. Pero es que aparte, robamos 3 si Pietro Maximoff, es decir, Quicksilver, está en juego. Y lo podemos hacer máximo de una vez por ronda, cosa que tiene todo el sentido del mundo. Luego, en héroe vemos que tiene unos stats pues bastante estándares, ¿no? Una intervención de 2, una defensa de 2 y un ataque de 1. Aparte de tener el rasgo místico, tiene el rasgo vengador, que también te evita con el rasgo vengador. Y tiene una interrupción. Cuando vayan a contarse los iconos de aumento de una carta de encuentros, en vez de eso, descarta la primera carta del mazo de encuentros y cuenta el número de iconos de aumento de esa carta. Límite de una vez por fase. Esto es importante, lo de una vez por fase. ¿Por qué? Porque básicamente podemos aplicar la interrupción tanto en nuestro turno para ver las cartas que se van a beneficiar de esos contar aumentos, como también lo podemos hacer durante el turno del villano cuando nos pega o cuando ejecuta el plan, en caso de que estemos jugando multijugador. Descartamos una carta, no nos interesa los aumentos o la carta en cuestión, la quitamos y mostramos otra. Por lo tanto, esto va a ser bastante importante que lo tengamos en cuenta, porque se nos puede pasar de que Bruja Escarlata lo puede hacer tanto en el turno de los héroes como en el propio villano. Pues bueno, tenemos por aquí desplegadas las cartas de Bruja Escarlata, y la verdad que en esta sección, en donde hablamos de las cartas de héroe, yo las suelo enfocar más para aquellas personas que son novatas en el juego y que, bueno, se acaban de comprar, por ejemplo, el pack de héroes reunidos, tienen a Bruja Escarlata y quieren profundizar un poquito más en ese héroe, ¿no? O les atasca un poco la dinámica en cuestión. Es decir, que para la gente más veterana, igual esta parte del vídeo os suena un poco redundante. De todas formas, la segunda parte del vídeo, por así decirlo, que es donde ya hablamos de las cartas de aspecto, considero que es más importante para aquellas personas más veteranas que quieran sacarle un poquito más de juego al juego. Entonces, nos vamos a centrar ya a hablar sobre las cartas de Bruja Escarlata y básicamente la carta más importante de Bruja, y de hecho vemos que es la que más copias tiene Bruja, es Maleficio. Maleficio es una carta, bueno, ¿qué decir de esta carta? A mí la verdad que me encanta. Y he de deciros que siempre que podáis, siempre que veáis un maleficio en la mano, prohibido descartarla. No me seáis pechos fríos, ¿eh?
O sea, siempre que tengáis un maleficio, jugadla, de verdad, es buenísima. Bueno, vamos a ir por partes, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de Mercurio, el aliado. La verdad que es un aliado bastante bueno. Se le puede hacer un mazo simplemente a chetar a Mercurio y hacer que haga locuras. Y va a funcionar una pasada. Pero vamos primero a explicar el bueno de Mercurio, que básicamente es un aliado de coste 4, que es un poco caro, pero bueno, ya veremos que valdrá la pena jugarlo. Tiene una intervención de 1, un ataque de 2, una vida de 4, el rasgo vengador y acción. Prepara a Mercurio, límite de una vez por fase. Por lo tanto, cartas que nos pidan agotar aliados para hacer X función, la verdad que Mercurio se va a beneficiar un montón porque ese agotamiento le va a salir gratis a Mercurio. Pero bueno, veremos más adelante cómo sacarle el máximo provecho a Mercurio, que la verdad que es un aliado bastante útil, ya veremos. Luego tenemos una carta, bueno, una carta que es mágica, que de hecho se llama Magia del Caos. Coste 0, hechizo y superpoder. Acción de héroe. Juega una carta de tu mano ignorando el coste en recursos. Descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el coste en recursos impreso en esa carta. Bueno, qué explicar, ¿no? O sea, básicamente podemos bajarnos a la carta que nos dé la gana simplemente descartando cartas del mazo de encuentros. Sí que es verdad que la parte negativa que puede tener es que haremos que el mazo de encuentros cicle con mucha más frecuencia, pero creedme que es un coste bastante asumible el hecho de que se cicle el mazo de encuentros, porque podemos bajar aliados o jugar eventos o apoyos por el mero hecho de descartar cartas. La verdad que es una carta fundamental. Y ahora sí que sí, entramos en el maleficio, que es un superpoder, también es un hechizo de coste 2, y dice lo siguiente: acción de héroe, descarta las 3 cartas del mazo de encuentros. Por cada carta descartada de este modo que tenga un número de iconos de aumento igual a 0, inflige 2 de daño al enemigo. 1, quita 2 amenazas de un plan. 2, roba una carta. 3 o más, coloca una carta de estado sobre un personaje. Por lo tanto, estamos viendo que por coste 2 tenemos una carta que es súper versátil para un montón de situaciones. Y aunque pueda parecer una carta aleatoria, que dependemos mucho del encuentro, de las cartas que robemos, veremos que ya sea por las acciones de bruja o por la propia mecánica de la heroína, concretamente por la tiara, veremos que podemos modificar prácticamente a nuestro antojo la realidad y hacer básicamente lo que quiera. Entonces no tiene mucho más misterio, básicamente siempre que tengamos la carta en la mano, pues la jugamos porque es una carta súper potente. Luego tenemos descomposición molecular, una carta de coste 3 con los siguientes rasgos: ataque y hechizo. Acción de héroe, ataque, inflige 5 de daño a un enemigo y descarta las 2 primeras cartas del mazo de encuentros. Por cada aumento que hayas descartado de este modo, inflige 1 de daño adicional a ese enemigo. Esta carta, la verdad que es muy buena, eso hay que decirlo, pero sí que es verdad que depende mucho del momento de la partida. Yo normalmente os recomendaría, siempre que podáis, esta carta los primeros turnos no jugarla, excepto que no sea algo estrictamente necesario porque tengamos a un esbirro muy molesto, etc. Pero es más importante priorizar el montaje de mesa, ya sea buscando cartas como Magia del Caos, cartas de aspecto, el propio Mercurio o la tiara, Ágata, que no en sí jugar desde el principio descomposición molecular. Eso, claro, si no jugamos a rusear. Si jugáis a rusear, evidentemente, descomposición molecular siempre es una buena opción. ¿Por qué os digo esto? Pues porque básicamente, una vez tengamos la mesa montada, el hecho de descartar las cartas de encuentro ya no dependerá tanto del azar, sino un poco de nuestra buena previsión a la hora de hacer el montaje, ya sea con la tiara, con cartas que veremos más adelante de aspecto, que nos harán ver el top del mazo de encuentros y entonces prevenir un poquito más ese ataque. Luego tenemos alterar la realidad, una carta que también tiene el rasgo superpoder, coste 1, interrupción de héroe. Cuando se muestra una carta de encuentros del mazo de encuentros, anula todos los efectos y descártala. Descarta tantas cartas de la parte superior del mazo de encuentros como el número de iconos de aumento que haya en esa carta. Esta carta es una barbaridad, porque normalmente este tipo de cartas, de anular una carta de mazo de encuentros, suelen ser enfocadas a las perfilias, ¿no? Pero esta nos permite cambiar cualquier tipo de carta, ya sea un esbirro, ya sea un plan secundario, ya sea una obligación, lo que sea que nos haga, con alterar la realidad, podemos anularla, y eso es una barbaridad. Lo único malo de esta carta es que nos salga durante nuestro turno y no durante el turno del villano cuando hayamos terminado el nuestro. Entonces, si la queríamos jugar, tendríamos que contar como si tuviéramos mano 4, ya me entendéis. Pero igualmente es una carta a tener siempre muy en cuenta. Ya entrando en los apoyos, tenemos a Agatha Harkness. Apoyo de coste 1, con el rasgo individuo, acción de alter ego, agota a Agatha Harkness, mira las 3 primeras cartas del mazo de encuentros, añade una de esas a tu mano y coloca las demás en la parte inferior de tu mazo, en el orden que prefieras. Con este apoyo y junto con la acción de Wanda Maximoff, es decir, el alter ego de Bruja Escarlata, vemos como lo que os decía al principio del vídeo, que Bruja Escarlata tiene una gran profundidad de mazo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que básicamente vamos a estar robando una gran cantidad de cartas, pero
con el caso de Bruja Escarlata no significa que tengamos una mano súper abultada, como pueden ser otros héroes, sino de que en gran parte vamos a estar mirando cartas, vamos a elegir la que más nos interesa y el resto o las descartamos o las ponemos en nuestro mazo. Es decir, que tenemos gran capacidad de buscar lo que necesitamos. Y concretamente lo que más vamos a buscar, sin ningún tipo de duda, son los maleficios. Luego tenemos 3 mejoras que básicamente son las mismas y son escudos mágicos. Interrupción de héroe. Cuando un personaje amigo vaya a sufrir cualquier cantidad de daño, descarta escudo mágico. Evita 3 de ese daño. La verdad es que esta carta es bastante interesante. Con Bruja Escarlata casi diría que es una carta bastante importante, porque el mayor punto débil de Bruja Escarlata, como podemos ya ir intuyendo, es la supervivencia. ¿Qué quiere decir la supervivencia? La capacidad que tenga el personaje de aguantar en héroe lo máximo posible sin morir y sin tener la necesidad de irse al ego. Entonces, escudo mágico la verdad que nos va a proporcionar una gran cantidad de daño evadido gracias a que simplemente por descartarla podemos estar evitando ese daño sin tener que agotarnos para defender. Además, algo también importante de escudo mágico es que podremos jugar la carta y decidir si la queremos aplicar para un ataque que le vaya a Bruja Escarlata, como también a nuestro compañero. En este caso va a ser Wonderman, pero también incluso contra nuestros aliados si estuvieran defendiendo. O sea que poca broma con escudo mágico, que siempre se suele utilizar de la forma más típica, pero tiene bastante más recursividad de la que aparenta. Y que aparte no tendremos ningún tipo de límite a la hora de tenerlos en juego. Y ya por último tenemos la Tiara de Bruja Escarlata, que es un objeto de coste 2, con la siguiente interrupción. Cuando se cuenten los iconos de aumento de una carta de encuentros, agota la Tiara de Bruja Escarlata. Incrementa o reduce en 1 el número de iconos de aumento de esa carta para ese recuento. Y vemos que dice interrupción, es decir, que también la podemos jugar en Alter Ego, cosa que también se olvida mucho. ¿Por qué? Porque básicamente, si nos quedamos en Alter Ego, podríamos utilizar la tirada para que cuando el villano ejecute el plan y muestre la carta, agotarla, entonces está reduciendo la planificación que está poniendo el villano sobre el plan principal. Pero bueno, realmente el uso más típico que le tendríamos que dar a la tiara es a la hora de jugar los maleficios, porque básicamente nos permite elegir lo que queremos o necesitamos hacer en los turnos de Bruja Escarlata. En cambio, si estuviera agotada porque lo utilizamos durante el turno del villano, luego, en nuestro turno, ya estaría agotada y no podríamos jugarla. Pero bueno, considero que también es interesante tenerlo en cuenta porque habrá momentos en los que el hecho de que nos pegue de uno menos o que ponga uno menos la amenaza en el plan principal puede determinar la partida. Y también hay que tener en cuenta que Maleficio solo tenemos 4 copias. Y sí que es verdad que hemos dicho que Bruja Escarlata tiene una gran profundidad de mazo, pero habrá turnos en los que no está en nuestra mano y entonces, pues bueno, pues podríamos valorar utilizar la tierra para otro tipo de efecto. Y ya está. Eso serían las cartas de Bruja Escarlata. Ahora voy a comentar un poquito las fortalezas y las debilidades que tiene la heroína. Pues bueno, de fortalezas que comentaros, es que prácticamente hace de todo. Tiene un aliado ultra potente, tiene una carta que es Maleficio que le permite hacer un montón de cosas. Se puede poner duros, puede aturdir, puede confundir, yo qué sé, puede robar cartas, puede quitar amenaza, puede hacer daño. Es una carta súper potente. Magia del caos, le permite jugar lo que le dé la gana. Que vale 8 una carta, con magia del caos la juegas gratis. Es una barbaridad. Luego, descomposición molecular, que quieres jugar con Bruja Escarlata en agresividad para rusearte el villano en 2 turnos y que Ronan te dure un pedo. Pues con descomposición molecular puedes hacer una cantidad absurda de daño. Alterar la realidad, que el villano te va a hacer no sé qué. No, alterar la realidad, no hago nada. Bueno, la verdad, una barbaridad de cosas puede hacer. Lo único malo que tiene Bruja Escarlata es la supervivencia, porque tiene una vida bastante floja. Sí que es verdad que tiene una defensa de 2, pero tampoco es que se defienda ultra bien. Y sí que tiene los escudos mágicos que le permite estar evitando el daño, pero los escudos mágicos al final te es un poco tramposo, porque evitas 3 de daño, pero el sobrante te lo comes. Es decir, que si te están pegando de 7, quitas el escudo mágico y te entran 4. Entonces, el escudo mágico está bien, pero tampoco es la solución al problema de Bruja Escarlata. Bueno, pues ¿qué os recomiendo? Pues bueno, básicamente como nosotros, Antonio y yo, jugamos a que las partidas se alarguen, a que nos soltamos todo con calma, que controlamos el plan principal, básicamente nuestro estilo de juego es otro, no vamos a rusear. Por lo tanto, siempre que el villano nos pega con Bruja Escarlata, la verdad que interesa bastante defender. Si podemos hacer que tenga un duro gracias a Maleficio, o si el villano no tiene ni tesón ni firmeza, pues le podemos aturdir o confundir, que también le da bastante utilidad. Luego, el tema de irse al alter ego también es algo bastante a considerar con Bruja Escarlata. Su acción en alter ego es muy buena, y aparte vemos que también tiene una gran capacidad de intervención. Por lo tanto, yo también os recomendaría mucho el hecho de ir y venir, pero bueno, depende un poco del escenario. Eso ya entramos un poco más también en el estilo de juego, el mazo, bueno, es un poco subjetivo. Y ya está, esto sería el análisis de Bruja Escarlata. Y ahora vamos a ver las cartas de encuentro y el mazo que os propongo yo, que ya os digo que es uno que no podía ser de otra manera, de justicia.
Pues bueno, ya tenemos por aquí el mazo montado de Bruja Escarlata. Y bueno, vemos que es más un mazo básico que no un mazo de justicia. Porque creo que hay como 6 o 7 cartas de justicia y el resto son todas básicas. Y por eso, una de las cartas que llevamos en el mazo es el Poder de Odos Unidos, que básicamente es un recurso doble para cartas básicas. Y básicamente esta carta nos va a ser muy importante porque muchas de las cartas que vamos a jugar básicas valen 2 o más. Por ejemplo, tenemos los hechizos básicos, que ahora lo veremos un poco más en profundidad. También tenemos por aquí que si el Hechicero Supremo, que si la Mansión, que si el Transporte, Nick Furia, bueno, varios aliados que están por ahí. Es decir, que con los 3 recursos básicos y el Poder de Todos Unidos vamos servidos en recursos y es que Bruja Escarlata se va a poder pagar lo que quiera. Luego, a nivel de mejoras, pues bueno, tenemos una preparación heroica que básicamente nos da 3 de vida y 1 de intervención, cosa que es bastante importante porque vemos que ya estamos subiendo la capacidad máxima que tiene Bruja Escarlata en la vida, por lo tanto vamos a ir un poco más tranquilos. Y aparte ese 1 de intervención no molesta y siempre va súper bien. Luego también tenemos un Investigador Sagaz, una carta de justicia que es un clásico, un básico también en muchos mazos de justicia, ya que después de que se derrote en plan secundario, la agotamos y robamos una carta. Es decir, que si Wonderman derrotara también en plan secundario, con esta carta podríamos también robar una carta. Luego también tenemos Bajo Vigilancia, que aumenta el umbral en 4. Esta carta también es bastante importante con Bruja Escarlata, sobre todo, ya sabéis que es una carta que en función de los jugadores que haya, pues cada vez la carta pues empeora. Pero con Bruja Escarlata es importante porque como vamos a poner una cantidad bastante elevada de iconos de aceleración, el hecho de tener ese plus, ¿no? de umbral, pues nos da un poco más de seguridad a la hora de que igual, imaginaos, que se alarga mucho la partida y tenemos 3, 4 o 5 iconos de aceleración, Dios no quiera. Luego una carta obligatoria con prácticamente cualquier místico, el Hechicero Supremo, básicamente siempre que estemos en héroe tenemos una carta más en mano. Aguante, que básicamente nos da más 3 de vida, cosa que está también bastante importante. Ya nos plantamos en una vida de 16, cosa que, ojo, cuidado, con preparación heroica y con aguante, bastante importante. Y tomas un respiro, que nos da más 2 a la recuperación. Si el villano nos pega muy fuerte y tenemos que estar yendo y viniendo, siempre nos da ese plus en la recuperación para tener un margen de vida bastante elevado. Y entonces, con estas 3 cartitas, con preparación heroica, aguante y tomarse un respiro, la verdad que vamos mucho más seguros a la hora de jugar cualquier escenario que requiera pegar. Y encima también tenemos los duros, los aturdidos, es que vamos muy sobrados. Y bueno, y los aliados, bueno, es que cuidado, es que he dicho que el mayor punto débil de Bruja es la supervivencia, pero es que con estas cartas es que deja de ser un problema, las cosas como son. Luego tenemos 2 planes secundarios. Conseguir el apoyo, que ya sabemos lo que hace, es un clásico. Pues básicamente cuando lo derrotamos nos ponemos en juego a un apoyo de coste 3 o menos, tanto tú como tu compañero, que en el caso de Bruja Escarlata, pues básicamente o nos buscamos el de transporte, también nos podemos buscar a Agatha Harkness y también en caso contrario nos podríamos buscar el camarote del tripulante, que siempre está bien pues para aumentar todavía más la supervivencia de Bruja Escarlata. Y en el caso de Wonderman, pues bueno, ya lo veremos en el vídeo, pero la verdad que esta carta está más pensada para Wonderman que no tanto para Bruja, ya veréis. Y disfrazarse como el enemigo, que la verdad que es una carta bastante infravalorada, no es las mejores del juego, ni mucho menos de los planes secundarios que hay, pero considero que no está tampoco tan mal con Bruja Escarlata. El jugador que ha derrotado mira las 5 primeras cartas del mazo de encuentros. Por lo tanto, con esta carta podemos un poco prevenir las cartas que nos van a venir para la hora de jugar maleficios, a la hora de jugar descomposición molecular. También tendremos cartas que juegan con el top, ahora veremos un poquito cuáles, pero luego sigue la carta. Puedes añadir una a la zona de victoria de entre las elegidas que no sea específica del escenario, y luego coloca el resto en la parte superior o inferior del mazo de encuentros en el orden que prefieras. Ya me diréis, solamente tendremos que intervenir de 4, es que no es nada, de verdad, no es nada. Y el beneficio que nos da es, miramos 5 cartas, ponemos cualquiera en el orden que queramos. Las podemos poner en el top, abajo, y una de ellas, la que igual peor funciona para el escenario, nos la quitamos, fuera. Entonces tenemos una capacidad de control absurda con esta carta. Es muy buena con Bruja Escarlata, de verdad. Bueno, sobre los apoyos, pues qué comentar, ¿no? Son los clásicos. La mansión, que nos hace robar más cartas, el transporte, que nos reduce el coste en 1. Y bueno, ya entramos en los eventos. Bueno, por un lado tenemos de un modo u otro, que la verdad, la gran cantidad de amenaza que puede quitar Bruja Escarlata, pues vale mucho la pena el hecho de tener más cartas que nos hagan robar todavía, pues no, más cartas. Suena redundante, pero es que básicamente lo más importante en Marvel Champion es tener muchas cartas en la mano porque nos permitirá hacer más cosas durante nuestro turno.
Y el hecho de que nos pongamos un plan secundario, habrá escenarios que tampoco sea del todo óptimo, pero es una carta muy buena. Luego tenemos Zona de Silencio, que es la única carta de justicia que queda en los eventos. Y es una carta que solo se pueden jugar los místicos, por lo tanto, bueno, es una carta bastante útil. Acción de héroe, intervención, elige un plan y descarta hasta 4 cartas de la parte superior de tu mazo. Quita una amenaza de ese plan por cada carta descartada de este mazo. Entonces, Zona de Silencio va muy bien para quitar la amenaza de aquellos planes secundarios que quedan en juego y que siempre se quedan a 2, a 3, incluso a 4, podemos quitar. Y por coste 1, intervenir de 4 es una muy buena inversión. Luego tenemos Orden y Caos, una carta de equipo con Mercurio. Entonces, aquí ya estamos entrando en aquella importancia que os decía de jugar y tener en mesa, siempre que podamos, a Mercurio. Porque básicamente dice, interrupción de héroe. Cuando se muestra una carta de perfil de mazo de encuentros, anula el cuando se muestra esta carta y luego inflige 2 de daño al villano. Esta carta es buena, no es evidentemente tan buena como la de alterar la realidad que veíamos en las cartas de bruja, pero bueno, es que, a ver, es una carta básica. Pero por coste 1 podemos anular cualquier perfidia y encima hacer 2 de daño al villano. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que básicamente anulamos el cuando se muestra esa carta, no la carta en sí. Por lo tanto, la carta se muestra, la carta se aplica, es decir, que si tuviera oleada, si tuviera incitar 1, ese tipo de cosas, pues las tendríamos que seguir aplicando, pero es que igualmente vale la pena. Por coste 1 te quitas una perfidia y te interesa tener a Mercurio en mesa, ya veremos por qué. Luego tenemos Primeros Auxilios, una carta básica también, de coste 1. Acción, cura 2 de daño a un personaje, por lo tanto, como ya decíamos de que bruja pues va a sufrir mucho daño, va a sufrir mucho en la vida, pues con Primeros Auxilios tenemos siempre esa recursividad a la hora de curarnos en héroe, siempre que irse alter ego sea pues perjudicioso para el escenario, ¿no? Pero es que además podemos aplicar el Primeros Auxilios sobre Mercurio. Entonces podríamos hacer que haga un montón de cosas y luego con Primeros Auxilios le curamos para que siga todavía en mesa y entonces podamos jugar otra vez Orden y Caos con más facilidad. Pero bueno, también lo podemos aplicar sobre cualquier aliado, que Wonderman, ya os adelanto, que va en liderazgo y que también le vendrá bien algún Primeros Auxilios de por ahí. Es una carta muy buena, que os voy a contar de Primeros Auxilios. Luego, Hechizo Básico, una carta imprescindible con los místicos, es así. Una carta de coste 2, que ya sabemos que tenemos el poder de todos unidos, aquella carta de recurso que nos ayuda a pagar costes de cartas básicas. Y básicamente podemos elegir entre curar a un superhéroe, quitar 3 de amenaza de un plan o infligir 3 de daño a un enemigo. Es que hace de todo esta carta, es que es buenísima, es buenísima. Podemos curar tanto a Bruja Escarlata como también a Wonderman, ¿vale? Por lo tanto, esta carta también es muy interesante jugarla en multijugador porque además justamente Wonderman, lo que más también va a sufrir es con el tema de la vida. Entonces, con Hechizo Básico nos podríamos estar curando a Wonderman. La verdad que es que este mazo, el tema de la supervivencia de Bruja Escarlata es que lo oprime. Podría quedarse todos los turnos en Herbe sin sufrir, pero ni lo más mínimo. Pero bueno, es que la verdad que los místicos tienen muy buenas cartas, es que son muy buenos. Y luego tenemos una meditación espiritual, una carta súper infravalorada a mi modo de ver. También solo la pueden jugar los místicos. Y acción, la podemos hacer en alter ego también. Robamos 2 cartas, elige una carta de tu mano y la descartamos. Básicamente es como la acción de Bruja Escarlata, entre comillas, entre muchas comillas. Pero bueno, al final es otra carta que nos ayuda en el tema de la profundidad. Es decir, en escoger aquellas cartas que necesitamos. Entonces, siempre que tengamos una meditación espiritual, es como si pudiéramos elegir la que más nos beneficia. Entonces, como os habréis dado cuenta, si habéis contado el número de cartas, veréis que es un mazo alto en el número de cartas. Creo que tiene 46 o algo así. Pero en la práctica veremos que son muchas menos. Muchas menos. Y ya para terminar, vamos con los aliados, que los voy a desplegar un poquito mejor. Bueno, por aquí los tenemos. Y bueno, qué comentar, ¿no? La verdad que a Wiccan, pues bueno, es un clásico con Bruja Escarlata porque es un aliado que juega también un poco con el tema de contar cartas de los aumentos de las cartas de encuentro. Bueno, lo voy a leer directamente. Es un aliado de coste 2 con la me acabo de dar cuenta de que pone reacción. Hostia, llevo 6 años en el juego y nunca me había dado por ver de que pone reacción en vez de interrupción. Cosa más rara, tío. Bueno, también me acabo de dar cuenta de que llevo todo el vídeo súper desenfocado. No sé si ahora lo he corregido, por lo menos creo que se ve algo mejor. Disculpadme, pero es que hace mucho calor, estoy un poco saturado. Pero bueno, continuamos. Bueno, básicamente lo que hace Wiccan es que después de que intervenga, descartamos una carta del mazo de encuentros. Por cada icono de aumento infligimos un daño a un enemigo. Entonces, como vamos a tener una gran cantidad de elección
y previsión, porque vamos a ver mucho el top, le podemos dar mucha versatilidad a esas cartas de encuentro, ¿no? Y podemos utilizarlo con mucha más efectividad. Con Wiccan os recomendaría que si lo jugáis al principio de la partida, tampoco tengáis prisa en jugarlo. Con calma, siempre que es mejor, porque como solo tiene 3 usos, es mejor que esperemos, tengamos paciencia y cuando sea necesario usarlo, porque si no, se siente un poco descafeinado en algunas situaciones. Luego tenemos a Iron Land, que básicamente va a combar muy bien con Mercurio. ¿Por qué? Porque dice, cuando Iron Land usa un atributo básico, agota a tu aliado vengador que controles. Añade el atributo de ese aliado a Iron Land para ese uso. Pues básicamente, cuando utilicemos a Iron Land, podemos agotar a Mercurio para darle, por ejemplo, en este caso, un +2 al ataque. Y luego, si necesitáramos, con la acción de Mercurio, podríamos prepararlo. Pero esto también es importante porque entonces estamos utilizando a Mercurio sin hacerle daño derivado, porque el daño derivado se lo estaría haciendo Iron. Y con la carta de primeros auxilios, podríamos incluso curar al propio Iron Land para utilizar todavía más a Mercurio. Bueno, luego por otro lado tenemos a Nick Furia, básicamente como vamos a cartas básicas y aparte tenemos Orden y Caos, creo que Nick Furia entra muy bien en el mazo. Gambito básicamente, ya lo vimos en el vídeo de Thor, pero básicamente después de que entre en juego miramos las 3 cartas del mazo de encuentros y metemos una debajo de Gambito. Entonces Gambito nos está ayudando a ver el top del mazo de encuentros y también al revés, podríamos prevenir las cartas que nos van a venir con, por ejemplo, Melina May, con el plan secundario que os he comentado antes de disfrazarse como el enemigo, para entonces hacer que Gambito sea un aliado súper útil. Lo que os planteo una duda con Gambito, porque siempre he tenido bastantes dudas. Básicamente, Gambito dice, X es el número de iconos de aumento que hay en la carta debajo de Gambito. Pero claro, recordemos que la introducción de Bruja es que cuando vayan a contarse los aumentos de esa carta, la descartamos, mostramos una y entonces contamos las cartas de esa carta. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Descartáramos una carta del mazo de encuentros, imaginas que sale esta de aquí y la ponemos debajo, cuando voy a hacer un atributo básico, como estoy contando los aumentos, yo debería poder descartar una para aplicar la carta nueva, ¿no? Tengo dudas. Igual que con la tiara, ¿podría aumentar o reducir los iconos de aumento en ese caso? Siempre he tenido dudas con esa carta y nunca he sabido encontrar una respuesta. Ya me diréis a ver qué opináis. Y bueno, y ya para terminar tenemos a Melina May, que básicamente tiene una respuesta de que después de que uses un atributo básico, mira la carta superior del mazo de encuentros y puedes descartarla. Esta carta nos viene muy bien, más que nada por el tema este de la previsión, ¿no? De ver el top antes de utilizar nuestros maleficios, la descomposición molecular, a Gambito. Bueno, que tenemos tantas cartas que miran el top o que se aprovechan, ¿no? De los iconos de aumento de las cartas de encuentro, que la verdad que, bueno, siempre está bien tenerla. Además, como tenemos el poder de todos unidos, tenemos Magia del Caos, tenemos un montón de capacidad de robo, vamos a bajar a Melina May con mucha facilidad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de Bruja Escarlata. Sé que no traigo banquillo, pero es que la verdad que no se me ocurrían más cartas que añadirle. La verdad que siento que es el mazo muy completo. Y es más, siento que según el escenario quitaría alguna carta más que añadir alguna otra. Porque es que Bruja Escarlata, las cartas suyas son muy buenas todas, la verdad, para qué mentir. Y el resto de cartas lo que hacen es acompañarla para que sea todavía más fuerte. Entonces bueno, nos vemos mañana en el próximo vídeo de Wonder Man. Y el jueves con el análisis del villano, que ya os adelanto que mola bastante el encuentro que tenemos esta semana. Y sin mucho más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!